Tutorial número 3, gestión de riesgos, perteneciente al proceso de direccionamiento estratégico. Cordial saludo, mi nombre es Willington Olarte Arias. En estos minutos voy a hablarles de gestión de los riesgos. Aunque no es un numeral que se encuentre implícito en la NTC ISO 9001-2008, sí lo considera la norma técnica colombiana NTC GP 1000 2009 como uno de sus componentes. Para la nueva versión, que es la ISO 9001-2015, vamos a encontrar en el numeral 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Usualmente, por regla general, se utiliza la norma ISO 31000 de gestión de riesgos, norma técnica colombiana, para gestionar este componente en las organizaciones. En la documentación con la que ustedes cuentan en su proceso de direccionamiento estratégico, van a encontrar una estructura de matriz de formatos para definir todo el tema de la estructura de riesgos, todas las etapas que viene la ISO 31000, y adicionalmente una guía metodológica. ¿Cuál es el propósito? El propósito con el tema de riesgos es, primero, identifiquen un contexto estratégico. Ese contexto estratégico tiene dos componentes, tiene un componente interno y tiene un componente externo. El componente externo se identifica a través de las oportunidades y amenazas que existan para el programa de implementaciones que puedan generar desviaciones en objetivos. El componente interno está orientado desde las debilidades y desde las fortalezas que tenga el programa para mitigar o contrarrestar los impactos de esos riesgos. Claramente la norma ISO 31000 define el riesgo como la posibilidad de que se presenten situaciones o la posibilidad de que se presente algo que genere desviaciones del cumplimiento de los objetivos. Entonces, donde ustedes identifiquen que el programa puede verse afectado, ahí estaríamos hablando de un riesgo potencial que puede impactar el resultado como tal del proceso o como tal del programa. Cuando usted ya tiene ustedes tengan una lectura interna y externa muy apropiada, se inicia con la siguiente etapa, que es la identificación de los riesgos. ¿Qué contempla la identificación de los riesgos? La identificación de los riesgos contempla primero, a partir de todas esas vulnerabilidades, hablemos de debilidades y amenazas principalmente, a partir de esa identificación, ustedes realizan la identificación de aquellos riesgos que respondan de una manera directa a esos elementos del contexto identificado. Obviamente cada uno de los riesgos que identifiquemos tiene un recorrido importante, tiene que ver con la identificación de sus causas y sus efectos para hacer una mejor caracterización. Posteriormente hacemos una descripción de lo que es el riesgo, en qué parte del programa se ve impactado. Obviamente en términos reputacionales, en términos financieros, en términos operativos del programa, en términos estratégicos, tecnológicos, socioambientales, políticos o económicos. Desde todos esos contextos se puede hacer una caracterización de esos riesgos. Posteriormente, ¿qué debemos hacer? Esos riesgos los debemos evaluar con respecto a su impacto y su probabilidad sobre los resultados esperados en el contexto particular. Tenemos claro que es diferente hablar de pérdida de un documento administrativo a pérdida de un documento que es esencial para el programa, como un reporte o seguimiento de temperaturas diarias o como un diligenciamiento de biológicos faltantes en un sistema de almacenamiento de vacunas. Entonces, de acuerdo a ese contexto, definimos qué tan probable es que ese riesgo se nos presente, en términos de una escala que ustedes van a poder conocer en la guía metodológica. Igualmente, cuál es el impacto en términos cuantitativos, si el impacto es bajo, medio o alto, o si la pérdida es baja, media o alta, no solo desde lo económico, desde otros aspectos, para mirar realmente qué vamos a hacer con ellos. Entonces, posterior a identificación de contexto, identificación de riesgos y valoración de los riesgos, esa evaluación nos va a permitir identificar
cuáles son las posibles alternativas de solución para generar tratamientos que sean eficaces a esos riesgos potenciales que se presentan en cuanto a impacto o en cuanto a probabilidad. Entonces los tratamientos se ven desde diferentes mecanismos. Usted puede en su caracterización tener riesgos que efectivamente debe aceptar porque son riesgos medioambientales, por decir algo, que condicionan el cumplimiento de su objetivo, por ejemplo el almacenamiento de una vacuna, aspectos que usted no puede controlar, que sean exógenos como el clima, pero obviamente van a haber aspectos que usted sí pueda controlar, como la temperatura de una nevera. Entonces debemos identificar o comprender todos esos riesgos que identificamos, cuáles son los tratamientos apropiados para mitigar, eliminar o transferir los riesgos en mi mapa de procesos, en mi mapa de riesgos. Paralelo a ello, debemos ir pensando en qué controles debemos definir. Como controles, debemos comprender que esos controles requieren un nivel de evaluación en cuanto a eficacia. La ISO 31000 no lo expresa de una manera directa, pero la guía DAP, Departamento Administrativo de la Función Pública para Gestión del Riesgo, define la calificación de los controles en diferentes términos. Si el control es un control manual, es un control asociado a tecnología, si el control depende de personas o no depende de personas, si el control se encuentra documentado o no se encuentra documentado. Y con respecto a eso miramos qué tan eficaces son los controles para protegernos de esos riesgos que se nos puedan presentar. Entonces vamos asociado a la identificación del contexto, a la identificación del riesgo en causas, efectos, descripción, a la calificación del riesgo y a su valoración en una matriz de color, o una matriz de colores amarillo, rojo y verde, o que en otros contextos lo pueden llamar matrices de calor, donde tenemos en la categoría roja aquellos riesgos que son de mayor impacto para la operación del programa. Vamos identificando qué tipo de controles nos pueden responder a esas necesidades. Obviamente, si el control existe, vamos a disminuir la probabilidad y vamos a disminuir los impactos, pero en caso de que el control no existe, debemos definir los planes de acción para la creación de esos controles que nos ayuden a reducir el impacto de esos riesgos potenciales. Cabe resaltar que en torno a todo este proyecto se identificaron unos territorios específicos para hacer pilotaje en el tema de riesgos asociado a ISO 9001-2015. Como producto de estos pilotos, vamos a generar conocimiento, vamos a hacer divulgación de información para garantizar que todos los territorios hagan un ajuste de estos riesgos al contexto estratégico en el cual cada uno se mueve, porque el riesgo es personal. Puede ser el mismo programa, pero cada territorio tiene sus particularidades en cuanto a personas, en cuanto a tecnología, que puede generar resultados diferentes. Finalmente la metodología va a ser la misma, pero su aplicación al contexto va a ser diferente. Esperamos que de ustedes exista la iniciativa para profundizar sobre el tema de riesgos, entendiendo que el mundo de hoy, la globalización, la forma en que se conectan hoy los procesos a través de nuevas tecnologías, generan una dinámica diferente en cuanto a gestión de riesgos. Entonces se convierte en un reto para todos nosotros. Bajo la perspectiva del ISO 9001-2015, el riesgo debe ser visto como algo estratégico, algo preventivo, que nos va a ayudar sí o sí a prevenir esos impactos potenciales de la materialización de esos riesgos. Entonces la invitación desde este espacio es que estudien un poco sobre el tema. Bajen de la página del DAP la guía de gestión del riesgo asociada a NTCP 1000 y hagan su elaboración, su estudio para identificar en este tema qué potencialidades o qué dificultades tenemos. Sin más pormenores, muchísimas gracias.